Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este miércoles de la historia, miércoles con la historia, que es un evento que organiza la Asociación Colombiana de Historiadores y que en esta ocasión estamos llevando a cabo desde el capítulo Eje Cafetero. Empezamos con puntualidad británica a las 17:00. Esperamos pues que hayan muchas personas interesadas en estos temas que vamos a hablar el día de hoy, en el cual nos acompañan dos de nuestros distinguidos miembros de la Asociación Colombiana de Historiadores y que hacen parte del capítulo Eje Cafetero, como es el padre Raúl Ortiz Toro, sacerdote e historiador, y el profesor Alonso Molina Corrales, docente de la Universidad Tecnológico de Pereira. El día de hoy vamos a tratar una temática que esperemos que sea del interés de muchas personas y que estamos tratando de incorporar, de incluir dentro de nuestras nuevas debates académicos y dentro de un nuevo proceso que estamos desarrollando en el eje cafetero de reinterpretación de nuestra propia historia. Lo hemos titulado Frontera Interna, Poblamiento y Construcción de Institucionalidad, el caso del centro-occidente colombiano en el siglo XIX. Y esto tiene que ver especialmente con la formación, por ejemplo, del proyecto de Estado Nacional que se empieza a desplegar en el proceso del siglo XIX y que tiene unas particularidades que va a arrastrar desde el antiguo régimen. Parte de ello, por ejemplo, son sus propias instituciones y las personas que las conforman, las tradiciones culturales, políticas, muchas de ellas que van a mantenerse vivas y que van a ser como el punto de partida para la creación de las nuevas instituciones republicanas. En ese mismo sentido, el tema que nos atañe en el día de hoy tiene que ver con cómo se van a establecer justamente esas jurisdicciones territoriales en las zonas marginales del territorio que va a ser la primera experiencia republicana, la primera experiencia colombiana, y que a posteriori ya se convertirá en la República Neogranadina y que va a dar nacimiento pues al país que tenemos. Esas jurisdicciones van a asentarse muchas veces, como decíamos, en tradiciones culturales, en procesos que se transformaron durante el periodo colonial y que muchos de ellos van a estar relacionados con las jurisdicciones eclesiásticas también. Va a existir un proceso que podríamos llamar como de llenado, de vacíos de esos territorios que no habían sido incorporados, incluidos por el Estado monárquico o que habían sido cambiados en el curso de los tiempos de la inclusión de su desarrollo. En ese sentido, ese proceso que va a llevar el Estado republicano va a consistir en incorporar esos espacios que muchas veces son fronteras internas, como lo hemos querido llamar, y que de esta manera nos evidencian, nos muestran, nos ejemplifican cómo fue el proceso de construcción del Estado Nacional en nuestro territorio durante el siglo XIX. El caso más ilustre, el caso más representativo que se ha utilizado para entender estos procesos, pero que se ha llenado de muchas formas, de muchas miradas y de diferentes perspectivas, ha sido el caso que se ha conocido como el de la colonización antioqueña. Muy publicitado, diríamos, por los interesados por la construcción del centro-occidente colombiano, pero que tiene sus raíces en un trabajo muy importante del geógrafo norteamericano James Parsons y que evidencia o pone de presente el proceso de poblamiento y unas formas de construcción de estos territorios
van a pasar a la memoria histórica de las comunidades que los habitan como el momento, el momento estelar, ¿cierto? El momento más importante de la creación de estas comunidades. Sin embargo, como les decía al comienzo, desde el capítulo del eje cafetero y de proyectos académicos que estamos llevando a cabo por ejemplo, en centros como la Universidad Tecnológica de Pereira y la maestría en Historia, de la cual pues yo hago parte, y también el profesor Alonso Molina, así como desde la Academia del Quindío, por ejemplo, y también desde la Academia Caldense, en Manizales, estamos haciendo unas nuevas miradas, unos procesos de renovación sobre cómo se dieron a cabo estos fenómenos de poblamiento, pero a la luz de la existencia de estas fronteras internas y de la construcción del Estado Nacional. Entonces, esta es la temática que hoy nos convoca. Nos interesa entender entonces cómo se instala el Estado y la nación en estos territorios, cómo fue la participación de la Iglesia Católica, la institución de la Iglesia Católica dentro de este proceso, que va a tener mucho que ver, como nos lo ha esclarecido recientemente en su publicación el padre Raúl Ortiz Toro, que titula Pereira y la Iglesia en el siglo XIX, Fundación Diacrónica y Desarrollo. Asimismo, como nuestro otro invitado, Alonso Molina, con su texto El despliegue del Estado en el poblamiento de la montaña del Quindío y la fundación de Santa Rosa de Cabal, 1840-1845. Es por esta razón que el día de hoy, no es por ninguna otra razón más, que hoy queremos congregar a estos dos ilustres historiadores a dialogar en torno a un fenómeno que nos parece que es común, a un tema que es común y del cual creemos que nos pueden dar mucha información, una información renovada con fuentes de archivo, una información inédita como es la que el padre Raúl nos presenta en su texto, porque trabaja el Archivo Arquidiocesano de Popayán, un trabajo que nos ha contado duró más de 10 años en la búsqueda de esta nueva información y que consideramos fundamental para esclarecer estos procesos. En ese orden de ideas, yo quisiera iniciar este diálogo dándole la palabra a Alonso Molina para que hablemos de la región de frontera, los tipos de frontera y la importancia que va a tener el despliegue del Estado en estas fronteras internas, con una pregunta muy concreta que la definiríamos de la siguiente forma. ¿Por qué podríamos definir el territorio del centro occidente colombiano como un territorio de frontera interna? Y para darle la palabra a Alonso, le quisiera también poner un mapa que nos va a permitir ilustrar esta información. Muchas gracias, bienvenidos, profesor Alonso y padre Raúl, bienvenidos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo en especial al profesor Sebastián, al padre Raúl. Para mí es un honor, pues, compartir con ustedes y aprovechar este espacio que generosamente nos ofrece la asociación y celebrar, pues, que lo esté impulsando. Y un saludo, pues, a quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Al interior de las fronteras de los nuevos estados nacionales latinoamericanos, cuando se están empezando a formar, se encuentran unos globos de terreno no explotados, no habitados aparentemente, desconectados de la vida económica y social, que fueron calificados como fronteras internas, que es una etiqueta que no solo tiene que ver con, no es solamente una descripción de la exigua actividad económica, sino que también va cargada de una visión racialista que asimila grupos étnicos con clima, geografía y formas de vida y producción mal vistas desde la corrección europea. Pero ese aislamiento de esos grandes territorios, como el del centro occidente, es el resultado del sistema de jerarquías urbanas impuesto por la corona durante todo, pues, el tiempo que estuvo en esta parte del continente: República de Blancos, República de Indios, ciudades metropolitanas, ciudades sufragáneas, ciudades, villas y sitios que en sí mismo establece fronteras pese a la cercanía.
pero ese vacío sobre todo se da por la política española de poblar donde hubiese recursos naturales para explotar y mano de obra indígena que lo pudiera hacer. O sea, donde no hay esas condiciones o se deterioran, no hay asentamientos españoles, no hay caminos y la actividad económica es marginal. El centro occidente de Colombia en el siglo XIX es una frontera interna porque tiene una ínfima densidad poblacional y su aislamiento en todos los sentidos del resto del Estado-Nación es uno de los espacios de oportunidad y además de uno de los retos que tienen que asumir los nuevos gobiernos, las élites, pues que entran a reemplazar a las autoridades españolas. Pero fuera de ser una frontera interior, también se presentan en ese mismo sitio otro tipo de modalidades de frontera. El centro occidente es una frontera cerrada en el sentido de que está rodeada por sistemas urbanos precedentes. Por ejemplo, aquí en este mapa que nos pone el profesor Sebastián, pues vemos la frontera, el espacio que hay entre el río La Vieja y el río Chinchiná, y vemos cómo esa frontera es una frontera cerrada en tanto por el sur está Cartago, a orillas del río La Vieja, por el norte están las nuevas poblaciones antioqueñas de Neira y Salamina, al oriente está Ibagué, que es una población española, y al noroccidente están las poblaciones fundadas por los españoles en lo que se denomina el distrito norte de la provincia del Cauca, es decir, Marmato, Supía, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, esto es una frontera cerrada porque por sus cuatro costados, pues hay un sistema urbano importante, dinámico, mientras que al interior su actividad es ínfima. Un ejemplo, y las razones de que esté despoblado, que tenga una falsa, pues ínfima densidad, se da cuenta, se explica porque hubo un proceso como de deterioro de la actividad económica. Por ejemplo, en el caso de Cartago, cuando estaba a orillas del río, entre el río Consota y el río Tun, pues el exterminio de los quimbayas, la desaparición de los quimbayas, que fue epidémico, pues el resultado, hace que pues no haya mano de obra y además el pobre rendimiento pues, de la actividad aurífera pues hace que definitivamente ya en 1691 lo poco que queda de la Cartago que fundó Robledo en 1541 se traslade pues a las sabanas del río La Vieja. También encontramos que esta frontera del centro occidente es una frontera de inclusión en tanto, por lo menos en la etapa que yo llevo mis investigaciones, pues lo que hay es una especie de encuentro de dos tradiciones culturales importantísimas, que es la antioqueña y la caucana. También es una frontera que permite, en tanto es una frontera cerrada, que se aplique el famoso patrón de archipiélago que decía Morse, en el sentido de que son estas poblaciones que están alrededor de este espacio, estas poblaciones antiguas, las españolas, que vienen desde el siglo XVI, siglo XVII, y las recientemente fundadas por los colonos antioqueños, las que sirven de trampolín para empezar a explorar y a poblar estos territorios que Parson decía de ellos que eran como vacíos. Listo, Sebastián. No sé si quieres. Bueno, sí, no, muchas gracias, Alonso. Es que como estoy acá viendo solamente el mapa, no me entero de los gestos, entonces no sabía que ya habías concluido. Bueno, entonces como se puede ver, este espacio pues va a tener varias particularidades en el curso del cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, y uno de los temas justamente que configuró, que conformó, que ayudó como a estructurar este espacio de una manera un poco más sólida, fueron las jurisdicciones eclesiásticas. Este es un tema que no siempre, digamos, que sale a la luz porque no estamos habituados a consultar este tipo de fuentes, y aunque, digamos,
tenemos como precedente que las parroquias eran las células y las primeras unidades con las que se construyó el territorio de la República. No conocemos muy bien cómo es este proceso. Entonces, quisiera darle la palabra al padre Raúl para que nos ayude como a tratar de definir desde la estructura eclesiástica cómo fue durante el siglo XIX, cuál era esa conformación, cuáles fueron los principales cambios que se dieron en este territorio desde la estructura jerárquica eclesiástica y también de la construcción de las diócesis y demás, la configuración de las parroquias en este espacio que llamamos Centro-Occidente colombiano. Padre Raúl tiene la palabra. Gracias, Sebastián. Y bueno, aprovecho para dar un saludo a todos los que en este momento están unidos con nosotros en esta tarde. Efectivamente, es un tema que poco se trata, poco se trabaja, y de pronto algunos lo trabajan, claro, con ciertas limitantes, como es que muchas veces es difícil acceder a los archivos eclesiásticos porque los curas, y presento un mea culpa, a veces somos muy recelosos con respecto a los archivos. Entonces creemos que de pronto nos van a montar todas las leyendas negras de este mundo y del otro, y entonces decimos no puedes entrar al archivo. Afortunadamente, pues bueno, he tenido acceso al archivo histórico eclesiástico de la Arquidiócesis de Popayán, y precisamente elaborando algunos trabajos para Popayán, empecé a trabajar también ese tema de la frontera, sobre todo porque me interesaba Pereira como ciudad natal mía, pero también alrededor de Pereira, pues otras poblaciones. En ese momento, estamos hablando del siglo XIX, en los albores del siglo XIX, la iglesia en la actual Colombia solamente tenía 4 diócesis. Una arquidiócesis, que es la metropolitana de Bogotá, y 3 diócesis, que son las de Santa Marta, Cartagena y Popayán. Por supuesto, si vemos en el ámbito mucho más grande de la República de Colombia después de 1810 o 1819, tendríamos que agregar la diócesis de Panamá, la arquidiócesis de Caracas, la de Santo Tomás de la Guayana y de Maracaibo, Mérida de Maracaibo, y las 2 que hoy en día conforman, digamos, el territorio de Ecuador, que son Cuenca y Quito. Entonces, pero básicamente en lo que hoy en día es Colombia, había solamente 4, hoy hay más de 80 diócesis, territorios episcopales. Entonces, las dificultades eran grandes para llegar hasta los territorios de frontera. En el año 1804 se firma en Roma la bula que, digamos, ratificaba una cédula real de 1803 con respecto a la creación del obispado de Antioquia. Pero el obispado de Antioquia, se estaba hablando de eso desde finales del siglo XVI, pero los obispos de Popayán preferían que la iglesia de Antioquia de pronto no tuviera el acompañamiento pastoral del obispo, preferían eso a quedarse sin las rentas de Antioquia, que eran bastante pingües, eran muy bollantes, porque el sector de Antioquia y de Chocó eran los sectores más ricos durante el siglo XVIII y XIX, en ese segundo ciclo del oro. Entonces, resulta que en 1804, les decía, se firma esa bula que crea la diócesis de Antioquia, pero el obispo de ese momento, Ángel Velarde Bustamante, dice, listo, yo me aguanto que hayan firmado esto, pero solamente se va a ejecutar la bula cuando yo me muera o me trasladen, que eso era lo que decía también el decreto real, la cédula real, porque tenían consideración con el obispo. El obispo muere en 1809 y luego viene 1810 y todas las vicisitudes. Solamente Antioquia tuvo obispado en el año 1827, que fue elegido, ya habían elegido 2 obispos antes, pero no se habían posesionado. Pudo posesionarse en 1827 Fray Mariano Garnica, que había sido uno de los firmantes del Acta de Independencia en 1810, pero estamos hablando de 1827 y en 1828 él se posesiona. Entonces, fíjense cómo
desde Popayán llegar hasta Antioquia era todo un reto. Popayán era una diócesis que tenía 4 gobernaciones: la gobernación del Chocó, la gobernación de Antioquia, la gobernación de Neiva en la parte sur, sobre todo desde Paicol hasta Timaná, y la gobernación de Popayán, exceptuando Pasto y la región de los Pastos, Eiscuande y Barbacoas, que eso ya pertenecía civilmente a Popayán, pero eclesiásticamente a Quito. Entonces era un tercio de Colombia, la diócesis de Popayán. Llegar hasta el sector que estamos hablando de frontera era muy complicado, muy difícil. Entonces, de ahí a que hubiera unas instituciones muy débiles, sobre todo desde el punto de vista de la jerarquía. La jerarquía, los obispos fácilmente iban cada 50 años. Es famosa la visita de Ángel Velarde y Bustamante por el sector de Cartago y Antioquia en 1896, después de 55 años que no pisaba territorio un obispo. Eso significaba que los obispos habían mandado vicarios antes para que recogieran los diezmos, que la gente no estaba confirmada. El obispo confirmó más de 170,000 personas en esa correría de 6 años, transcurriendo el Chocó, pasar por los farallones del Citará, llegar a Urrao, pasar a Anzá, Santa Fe de Antioquia, llegar a Medellín, bajar al Valle de Río Negro, San Antonio de Pereira, los valles altos de Sonsón, bajar a Arma, llegar a Cartago, luego de Cartago llegar a Caloto, etcétera, y pasar el páramo de Guanacas, llegar del páramo de Guanacas y bajar a Gigante, bajar a Timaná, pasar el páramo de las Papas, llegar a Pancitará, llegar al Maguer, bajar hasta el Valle de Patía y subir el Valle de Patía hasta llegar otra vez a Popayán. 6 años en un recorrido que era extenuante. Entonces, por eso vamos ahorita, quizá en la siguiente pregunta, a hablar acerca de cómo era ese sitio de frontera entre la gobernación de Antioquia y la gobernación de Popayán, que es muy interesante porque en el año 1755 una cédula real muy promocionada por el virrey José Solís, que terminó siendo franciscano, pero tuvo una vida muy licenciosa y alegre antes de ser franciscano. Este virrey en 1755 promocionó que la parroquia de Arma, y este es un dato muy importante, la parroquia de Arma, que pertenecía a la gobernación de Popayán, dejara de pertenecer a la gobernación de Popayán y pasara a la gobernación de Antioquia. Arma y Marinilla. Marinilla pertenecía al distrito de Mariquita. Y desde 1755 entonces la parroquia de Arma deja de pertenecer a la gobernación, pero sigue perteneciendo a la diócesis de Popayán. Esto va a ser importante porque el límite de la parroquia de Arma era por el sur el río Pozo, que hoy en día es entre Salamina y Pácora. El río Pozo era el límite, entonces quiere decir que hasta ahí llegaba el límite de Antioquia. Y por el norte era precisamente el límite de la parroquia de Cartago, el río Pozo. Luego después, vamos a ver que después de 1819, 1825, la frontera la van bajando. ¿Por qué? Por el proceso de colonización. Y hay algo muy interesante, y es que la movilidad del proceso de colonización, la movilidad humana, va creando movilidad de frontera que aparentemente sería estable. Un río no lo podemos mover, pero una idiosincrasia sí la movemos, y la idiosincrasia fue creando un nuevo límite y por eso se fue bajando. La colonización antioqueña, que iba bajando de Río Negro, luego Salamina, Pácora, Neira, fue bajando también los límites, y por eso vemos que en este periodo del siglo XIX ya la frontera no es el río Pozo, sino que la frontera es el río Chinchiná. Y por eso hasta ahí, hasta el norte, hasta el río Chinchiná, llegará la gobernación de Popayán, después llamado Departamento del Cauca, o Intendencia del Cauca, Provincia del Cauca, etcétera, pero siempre Cauca. De modo que de ahí para abajo, de Chinchiná para abajo, nunca fue Antioquia, que eso ya lo sabemos muy bien, pero siempre hay que recordarlo. Nosotros lo recordamos siempre porque hay mucha gente que dice, es que nosotros fuimos a Antioquia, en Pereira, o en Calarcá, en Armenia, nosotros fuimos a Antioquia. No, jamás fueron a Antioquia, nunca. Siempre
Lo máximo que subió la parroquia de Cartago fue hasta el río Pozo, pero luego la parroquia de Cartago llegó hasta Chinchiná y de ahí de Chinchiná hacia abajo, del río Chinchiná hacia abajo. Perfecto. No, pues muy interesante, padre, ese recorrido que nos hace como por todo este territorio que, entre otras cosas, se presenta como el gran espacio del occidente colombiano, ¿no? Y de cómo, sin lugar a dudas, lo que vamos a tener durante buena parte de este periodo, así sea de manera efímera y distante, va a ser en estas fronteras la presencia de la iglesia como una forma de institucionalidad, ¿no? Una forma de autoridad. Por eso va a ser tan importante a la hora de la creación en el siglo XIX de nuevas poblaciones, la presencia de las parroquias, ¿no? de la erección de parroquias y la presencia de los curas en esas parroquias. Así que, por ejemplo, en el caso de Pereira, pues siempre se ha considerado como parte del ritual y del mito fundacional la famosa solicitud que se hacía para de los vecinos o las personas que ya estaban asentadas en el territorio de Cartago Viejo, para que se les autorizara la bendición del templo y se pudiera erigir en parroquia este territorio y de esa manera poder dar paso, digamos, ya a la estructuración civil, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera darle la palabra nuevamente a Alonso para que nos hablara desde su perspectiva, desde este tema de la organización entonces de estas jurisdicciones y desde el trabajo que él desarrolló a mediados del siglo XIX, en la década del 40, por ejemplo, cómo se fija este orden político-administrativo en el siglo XIX, que como bien lo decía el padre Ortiz, tiene que ver con digamos, el encuentro de dos territorios históricos, que son el de Cauca y Antioquia, pero que si nos ubicamos aquí en la provincia del Cauca, va a tener una presencia y va a ser, digamos, la jurisdicción más relevante, digamos, al sur del río Chinchiná. Así que te cedo la palabra, Alonso. Alonso, tienes apagado el micrófono. Sí, Sí. gracias, padre. Bueno, decía yo que el trasfondo del proceso que lleva a determinar la división político-administrativa de este territorio y que sirve de fondo al proceso, por ejemplo, de la colonización antioqueña, el proceso de poblamiento de la montaña del Quindío, es la tensión que había cuando definitivamente desaparece la Gran Colombia entre las antiguas provincias coloniales que hacían parte del virreinato de la Nueva Granada, las ciudades que esperaban ser recompensadas por su papel en la independencia y que esperaban liderar también divisiones político-administrativas parecidas a la de las antiguas provincias, y la élite aristocrática, los ministeriales, que podría decir Ignacio de Márquez, Pedro Ospina Rodríguez, que veían en la pervivencia ¿Aló? Se detuvo ¿Aló? la transmisión de Alonso. Se detuvo la transmisión de Alonso. Sí, bueno, les pedimos excusas. Hace parte de nuestra virtualidad, ¿no? De estas situaciones que suelen ocurrir. Pero bueno, mientras Alonso se reconecta o se restablece la conexión, podríamos comentar un poco
justamente esto que él venía mencionando, ¿cierto? Y era cómo se van a dar unas tensiones en estos procesos de colonización, ¿sí? Y lo que él mencionaba al principio, bueno, lo que se ha conocido tradicionalmente como procesos de colonización, que son fenómenos de poblamiento que probablemente tienen un antecedente que está asentado desde el periodo colonial y que empiezan una reconfiguración en esta etapa y justamente van a ser la década del 40, yo creo que una de las etapas más importantes. Y estaba mencionando Alonso que quería pues hacer como una introducción también a cómo se va a configurar esto que ibas a mencionar sobre la provincia del Cauca, cuya cabecera va a ser Buga, que Claro. también es como un antecedente que digamos no está como instalado en la memoria histórica de la mayoría de las personas que habitan este territorio, como bien lo mencionaba el padre Raúl. No, incluso desde la perspectiva historiográfica, cuando se habla de colonización antioqueña, da la impresión de que se pensara en el Cauca como si fuera el Cauca histórico, o sea, la provincia histórica del Cauca y la provincia histórica de Antioquia. Pero este relato que yo les estaba haciendo de las tensiones entre las antiguas provincias, las ciudades que logran alguna preeminencia por su papel en la independencia, pero que además por su actividad económica y su densidad demográfica son mucho más importantes, tienen más importancia de la que los españoles le habían dado en su sistema de liderazgo urbano, pues quieren también aparecer y ser provincias. Y el otro sector, que era un sector conservador que se hace con el poder y que determina el bosquejo de lo que es el Estado de la Nueva Granada creado con la Constitución de 1832, que creen que mantener las antiguas provincias, esas provincias históricas, es algo que obstaculiza el proceso de integración del Estado-nación que quieren construir. Entonces, en esa lucha, vemos cómo con la Constitución de 1832 esas antiguas provincias empiezan a dividirse. Y, por ejemplo, en 1835 se segrega la antigua provincia de Popayán y se crea la provincia del Cauca. Y también se crea la provincia de Buenaventura, y con el correr de los años se van creando otras provincias que desmembran el Cauca. Y en 1851 la antigua provincia de Antioquia también se divide en las provincias de Antioquia, de Medellín y de Córdoba. Córdoba justamente la que limita hacia el norte con la provincia del Cauca, donde está Manizales, donde está Salamina, donde está Neira. Entonces, todo eso es buscando justamente quitarle poder a esas antiguas provincias y a los antiguos caudillos que además habían incitado la primera gran guerra civil de nuestra historia, que fue la Guerra de los Supremos. Entonces, ese es el trasfondo que hay cuando se inician esos procesos de poblamiento, por lo menos en el norte, en el nororiente de la provincia del Cauca, que, como decía Sebastián, ya no es la misma provincia de Popayán, sino que es una provincia que va desde Palmira hasta el río Chinchiná y entre el lado occidental de la cordillera central y el río Cauca, y cuya capital es Buga, ¿cierto? ¿Cómo son esas provincias? Esas provincias se dividen en cantones y se dividen en distritos parroquiales, ¿cierto? Cada provincia tiene un gobernador y tiene una cámara legislativa, que es como una especie de concesión que se le hacen a las provincias en razón de su tradición autonómica, de su vocación autonómica que alentaron durante el proceso de independencia. Pero que, al decir del maestro Armando Martínez Guernica, pues es como poco práctico. Realmente las cámaras provinciales repetían o replicaban lo que las leyes del Congreso del Estado de la Nueva Granada y del Ejecutivo, que era muy fuerte ya con la Constitución de 1843, hacen. O sea que hay un gran centralismo. Y eso lo identifico cuando trabajo el tema de la reapertura del Camino del Quindío. O sea, la constante
correspondencia copiosa y constante entre el secretario del Interior, que era Mariano Ospina Rodríguez, que estaba en Bogotá, y el gobernador del Cauca, Jorge Juan Hoyos Cabal, que se había asentado en Cartago para atender los trabajos del camino. Y todas las decisiones prácticamente que Hoyos Cabal las está consultando con este secretario, en un país pues con todas las dificultades que hay de comunicación, y aún así funcionaba. Aquí lo interesante es que empiezan a crearse muchas provincias para quitarle poder a las antiguas provincias. Pero luego, ya cuando llega la etapa federal, ese mundo de provincias que se han creado y que en algún momento, gracias a la revolución liberal de mediados siglo, empiezan a lograr ciertas autonomías interesantes derivadas de lo que se denomina el poder municipal o el constitucionalismo municipal, empieza a revertirse. ¿Por qué? Porque no hay manera de sostener en términos fiscales tantas provincias. Y entonces, con la imposición de la mentalidad federalista, lo que se hace es empezar a reversar el proceso, a unir las provincias para que las provincias constituyan los estados federales de la constitución que crea la Confederación Granadina, que finalmente son las antiguas provincias históricas. Entonces es como un eterno retorno, pero todo eso es el trasfondo del proceso de la colonización antioqueña, o por lo menos el trasfondo del poblamiento del nororiente de la provincia del Cauca y de la montaña del Quindío. La montaña del Quindío hacía parte pues del cantón de Cartago, y Pindaná de los Cerrillos, por ejemplo, era uno de los distritos parroquiales, que creo que de eso vamos a hablar más adelante. Tu micrófono. Muchas gracias. Decía Alonso que yo, escuchándote, no dejaba de pensar en un tema que me parece también relevante, porque pues estamos hablando desde una estructura justamente político-administrativa, y esto a la luz, ¿cierto?, de los ciudadanos o de las personas que poblaban este espacio, probablemente era, no se sentía, pues, o no lo podemos saber, qué tanto era la percepción desde el punto de vista social. Y se me ocurría, escuchándote, pensar en esa división que se fue dando paulatinamente a las provincias y esa aparición de nuevas estructuras. ¿Qué tanta relación va a existir con la creación de unas élites regionales? Y a esto me refiero un poco a la aparición de unos sectores de poder, por ejemplo, en el Valle del Cauca, con unos intereses específicos, la participación de empresarios territoriales en el desmonte y de la montaña del Quindío, justamente, ¿cierto? Para generar nuevos fenómenos de poblamiento allí, pero ya con una lógica y una racionalidad empresarial. Entonces, no sé si nos quieras comentar, antes de darle paso a la siguiente pregunta al padre Raúl, donde tocamos un tema similar desde su perspectiva. Pues bueno, en lo referente a lo que yo investigué, es claro que hay un interés de una élite regional y una élite con pretensiones nacionales de construir un proyecto de Estado-Nación, ¿cierto? Juan Mayhuasca, el historiador ecuatoriano, habla de una clase social que le llaman los aristócratas, que son unos políticos que se han encumbrado gracias a sus éxitos militares durante la Guerra de Independencia, pero que se asocian con los abogados, con esta élite de burócratas que venían desde la época de la colonia, que eran patrimonialistas, por eso les llaman los burócratas neopatrimoniales, que pertenecen a esas élites regionales y que en esa alianza se alzan con el poder, por lo menos entre 1830 y 1850. Y estos aristócratas se están enfrentando a las élites que ellos llaman provinciales, así las llama
el doctor Uribe Urán, que señalan que hay una tensión entre esas élites que pertenecen a esas antiguas provincias y esas élites en ascenso que vienen de sectores que no hacían parte de las élites en el sistema de predominancia urbano que habían construido con ese sentido de segregación social los españoles. Entonces, ahí hay una tensión interesante. Pero ya mirando el tema pues, del poblamiento de la frontera nororiental del Cauca, es claro que hay una coincidencia absoluta entre lo que quiere el gobierno de la República de la Nueva Granada, que ya en ese momento es República de la Nueva Granada después de la promulgación de la Constitución de 1843, que dirige el general Pedro Alcántara Rank, que fue el gran triunfador de la Guerra de los Supremos, y una élite que está en Buga, cuya capital es Buga, conformada por abogados, de la cual hace parte Jorge Juan Hoyos Cabal, y que tienen un proyecto político y económico para el Cauca, y sobre todo para esa región de frontera que es la montaña del Quindío. Entonces ahí uno se da cuenta que, primero que todo, pues los caucanos no habían poblado esa zona porque su demografía no les daba, ¿cierto? Como lo ha explicado Alonso Valencia Llanos en muchas ocasiones, que además estaban más bien interesados en poblar esas soledades con familias antioqueñas, y así lo hicieron. Trajeron familias antioqueñas, un papel muy importante jugó el padre Fulgencio del Castillo, que ya el padre Raúl nos podrá de pronto ilustrar un poquito más sobre el papel de ese presbítero. Pero entonces son élites que tienen unos proyectos a la sombra de este proyecto conservador, centralista, que de todas maneras ve los baldíos que implican esas fronteras internas como una gran oportunidad para incorporar al país, al sistema mundo, y sobre todo para poblarlo con miras a integrar el país. Muchas gracias, Alonso. En ese mismo proceso, justamente, que tú venías mencionando, yo considero también que la Iglesia va a tomar un papel muy relevante, ¿no? También en estructurar, en hacer encajar un poco como esas estructuras de poder. En ese sentido, la pregunta siguiente va dirigida para el padre Raúl, y tiene que ver con qué tanto se correspondieron el ordenamiento eclesiástico y civil para este periodo, pues, al que estamos haciendo referencia. ¿Qué relaciones existieron entre ambas estructuras? ¿Por qué las parroquias van a perpetuarse, ¿cierto?, como esas unidades del ordenamiento territorial? Bueno, así como Alonso nos recordaba que hubo una división en provincias, en distritos parroquiales, en cantones, asimismo también eclesiásticamente, a finales del siglo XVIII todavía había solamente 4 superintendencias vicariales, que era la superintendencia del Chocó, la de Antioquia, la de Popayán y la de Timaná. Esas 4 superintendencias, después en el siglo XIX vemos que hay necesidad de dividirlas en vicarías que hoy en día se llaman vicarías foráneas. Entonces, por ejemplo, Cartago empieza a ser una vicaría que ya lo era como centro de ese norte diocesano. Buga también, otra vicaría que compite con Cartago. Toro, Caloto, Cali, por decirlas, de ese centro occidente, y la vicaría de más al norte, ya después de la división de la diócesis de Antioquia, es precisamente la vicaría de Cartago. La vicaría de Cartago va a ser un líder en todo el proceso del primer flujo de inmigración desde el sur de las provincias de Salamina, sobre todo, hacia el norte del Cauca. De modo que en el año 1872 hay necesidad de crear una nueva vicaría. Las vicarías son como unos órganos institucionales que reúnen parroquias.
y el vicario, que es generalmente el sacerdote de la iglesia más antigua de ese sector, es el encargado de reunir a los sacerdotes. Entonces, por eso en Cartago, en el año 1872, tenían, después de que unos 40 o 50 años antes solo había Pindaná de los Cerritos y si acaso el Naranjal, que hoy en día es Obando, Zaragoza y Santa Ana. Después de 40 años ya había una cantidad de pueblos, sobre todo los de la montaña del Quindío, incentivados desde el año 1842 por el gobierno de la Nueva Granada. Ahí estaba Boquía, estaba Condina, estaba ya Pereira o Villarrobledo antes, estaba Santa Rosa, estaba Nueva Palestina, Nueva Segovia, que es Marsella, estaba Chinchiná y estaba Villa María o la Villa de María. Entonces, toda esta cantidad de pueblos que han surgido a partir del primero y el segundo flujo de migración antioqueña hacen que se cree una nueva vicaría, que es la Vicaría de Santa Rosa de Cabal en el año 1872, con un primer vicario, porque en ese momento había mucha escasez de sacerdotes en la diócesis de Popayán. Y algo interesante es que como la diócesis de Medellín y de Santa Fe de Antioquia, que durante muchos años primero nacieron distintas, primero Santa Fe de Antioquia y luego Medellín, pero luego tocó unirlas. En ese momento, en el año 1868, estaban unidas. La diócesis de Popayán tiene que pedir a la diócesis de Antioquia y de Medellín, mándenos sacerdotes porque no tenemos. Y el primer vicario foráneo de Santa Rosa de Cabal, que reunía estas parroquias, incluyendo también Circasia, Armenia y Salento, Nueva Salento, era el párroco de Manizales, porque el párroco de Santa Rosa de Cabal ya era muy anciano. Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Porque el clero de Antioquia fue bajando también con la gente. Y asimismo, por eso estos pueblos, desde el punto de vista de la idiosincrasia católica, está muy apegado a la religión, precisamente porque hace parte de la identidad de las provincias de Antioquia y de toda la gobernación de Antioquia. Esto es muy interesante también porque en 1845 ya una ley de la República había decretado que todos los distritos parroquiales tenían que coincidir con las parroquias en sus límites. Entonces, la cuestión estaba en que en ese momento estaba el patronato eclesiástico, que hasta el momento yo no había hablado del patronato eclesiástico, pero que es un tema muy importante, porque el patronato eclesiástico es un calco del patronato real o regio, y nosotros lo vemos a veces muy a la ligera, pero entre 1824 y 1853, el patronato eclesiástico, que algunos historiadores lo llaman patronato republicano, pero que realmente, al menos en lo que yo he leído de documentos originales del archivo, nunca se habla de patronato republicano, sino de patronato eclesiástico. En ese patronato eclesiástico suscrito por la Iglesia y por el vicepresidente Santander en 1824, se dice que es el gobierno el que crea las parroquias. La diócesis no, el obispo no, ni un padrecito ni una comunidad. Es el gobierno el que crea las parroquias. Y es algo tan interesante que en el artículo 33 de esa ley de patronato se da algo inédito. Yo creo que ustedes lo conocen, pero lo voy a decir porque de pronto hay alguien que no lo conozca. Las primeras elecciones populares de funcionarios, de agentes del Estado, en este caso los curas, se dan en este contexto del patronato eclesiástico. Porque desde el Congreso de Cúcuta, desde la Constitución de Cúcuta en 1821, los curas son miembros del aparato civil del Estado, desde 1821. Y entonces tenemos que reconocer que entre 1821 y 1824 Santander trató de trabajar ese tema y obligó a los curas y a los obispos que firmaran el juramento constitucional.
los obispos y curas tenían que firmar la Constitución de Cúcuta. Y el que no firmara no podía ejercer. ¿Por qué? Porque el cura era un funcionario del Estado. Entonces, después de firmado el patronato eclesiástico, en el año 1824, las elecciones populares de funcionarios del Estado, las primeras son las de los curas, y sobre todo las de los curas de las parroquias creadas por el Estado. Yo en este momento recuerdo, por ejemplo, todo el proceso que se vivió en 1825 con una población que se llamó Guzmán y que ustedes hoy en día conocen como el Cerrito Valle. ¿Y por qué se conoció como Guzmán? Porque el primer cura fue el padre Manuel Guzmán, elegido democráticamente, y están en el Archivo Histórico Eclesiástico de Popayán las listas de todos los vecinos, 250 vecinos del Cerrito, que marcan por su sacerdote. Digo yo marcan, pero realmente fue una elección de viva voz, no se podía por escrito, sino de viva voz, y así constituimos, digamos, como de las primeras elecciones populares de agentes civiles del Estado, pero realmente eran los curas, de las parroquias creadas por el Estado y que tenían que coincidir con los límites de los distritos parroquiales. Tanto es así que nosotros podemos decir hoy que lo que llamamos municipios es lo que en Ecuador todavía llaman parroquias. Si ustedes van por Ecuador manejando, van encontrando parroquia de tal, pero eso quiere decir municipio. Entre nosotros también se llamó parroquia y distrito parroquial. Parroquias eclesiástica y distrito parroquial es propiamente lo civil. Entonces, ahí en eso tendríamos mucho para hablar, pero después de que terminó el patronato eclesiástico en el año 53 con José María Obando, siguió después 10 años en los que ya no había patronato y la iglesia ya no se veía beneficiada porque el patronato le exigía mucho a la iglesia, pero también le aportaba el pago de los curas. Por ejemplo, ahí está, cuando uno busca las leyes de la República de Nueva Granada, el gobierno del Tesoro Nacional dando la congrua, lo que se llamaba la congrua sustentación, es decir, el salario para los párrocos de Cabal, de Condina y de Valdecina en el Tolima, lo que hoy se llama Toche, o sea, por ambas bandas de la famosa montaña del Quindío. El Estado pagaba al cura, como hoy en día lo sigue haciendo el Estado francés y el Estado italiano, que pagan el cura. En esa época, el Estado pagaba al cura, pero ya después del año 53, o sea, 1853, no. En el año 1863, la Convención de Río Negro le exigió a la iglesia, sin ninguna contraprestación, que tenía que firmar la tuición, y es entonces todo ese movimiento de tuición de cultos que llega precisamente a hablarse en el ámbito de, por ejemplo, la Fundación de Pereira. ¿Por qué se dio la Fundación de Pereira en 1863? Sabiendo que el cura Remigio Antonio Cañarte iba hasta Cartago Viejo desde el año 1857. Porque es que antes no se pudo, porque recordemos que había una guerra civil. Esa guerra civil de Tomás Cipriano de Mosquera, el federalismo, el centralismo, la Convención de Río Negro. Y cuando el obispo de Popayán firma el tratado con Tomás Cipriano de Mosquera, ahí es cuando ya puede hacerse la primera misa, que realmente no es primera misa en Pereira, sino que es la bendición de la iglesia, porque primeras misas había habido desde 1857, 6 años antes. Pero ¿por qué se puede hacer? Porque el obispo de Popayán era en ese momento Pedro Antonio Torres, y Pedro Antonio Torres en 1863 ya era un ancianito, pero si nos vamos a 1824, 40 años atrás, era el capellán de los ejércitos del sur que acompañaron a Bolívar, a Sucre, en Ayacucho, en la batalla de Junín. Entonces este era un viejo cura que había llegado a ser obispo, primero obispo de Cuenca, después de Cartagena, después de Popayán, y que como conocía y había crecido con Tomás Cipriano de Mosquera porque eran primos en segundo grado, por el lado de lo Arboleda, entonces facilita, y es el único obispo en Colombia que firma la ley de tuición de cultos y obliga a todos los curas
de la diócesis de Popayán, curas de Cali, Buga, Cartago, etcétera, desde Almaguer, a que firmen la ley de tuición de cultos. Tanto es así que Tomás Cipriano de Mosquera lo exalta, saca a todos los obispos de su tiempo, y entonces al único que deja en Colombia es a Pedro Antonio Torres, y le da una pensión de 200 pesos, le ayuda para reconstruir la catedral que estaba caída desde el siglo anterior, desde 1786, y no ejerce la ley de tuición allí en la diócesis de Popayán, porque la ley de tuición era que pasaran por un examen sinodal todos los curas, un examen de liturgia, de moral, porque Tomás Cipriano de Mosquera decía, los obispos son demasiado licenciosos y no le ponen atención a la formación de los curas, entonces yo sí sé cómo se forman los curas. Recordemos que era hermano del famoso arzobispo de Bogotá, que por supuesto en ese momento ya había muerto. Estamos hablando de 1863, ley de tuición de cultos. Entonces, en ese contexto es que surgen, por ejemplo, todos estos pueblos, gracias a que la iglesia también a veces, digamos que tratamos de forma maniquea el tema de la iglesia, pero también hubo eclesiásticos que fueron cercanos a Tomás Cipriano de Mosquera, por más que se dijera que era masón, pero Tomás Cipriano de Mosquera seguía una corriente de masonería cristiana, yo la llamo masonería cristiana, y ya hemos hablado con algunos de eso, que es precisamente ser la masonería de ese siglo no es tan acre como la masonería quizá de este momento, sino que era una masonería de tener el Santísimo en Coconuco, por ejemplo, en la casa de recreo, de descanso, Tomás Cipriano tenía el Santísimo expuesto, pero igual le daba duro a los curas, pero él decía, es el celo que me devora porque los curas estén bien formados, y esa es la razón por la cual le escribe también al Papa Pío IX. Tomás Cipriano de Mosquera le escribió al Papa Pío IX diciéndole, los curas de Colombia no están bien formados, y ese arzobispo Vicente Arbeláez es un arzobispo que es un campesinito por ahí que no tiene formación, imaginémonos. Entonces, todo esa, ¿por qué las parroquias fueron entonces precisamente tan importantes? Por eso, porque donde no llegaba el Estado, llegaba la parroquia. Díganme ustedes una parroquia en San Lorenzo de Chalguayaco. ¿Han escuchado hablar de San Lorenzo de Chalguayaco? Quizá no. O Bebará, Bebarama, etcétera. Pueblos apartadísimos donde no había un alcalde parroquial, pero sí había un cura parroquial. Entonces, por ejemplo, ese San Lorenzo de Chalguayaco, que es hoy lo que hoy conocemos como El Castigo, que es una vereda de Bolívar, Cauca, donde mataron al coronel indígena Agustín Agualongo. Allá no había alcalde parroquial, pero sí había un cura. San Lorenzo de Chalguayaco, en el siglo XIX. Entonces, por eso es que, por ejemplo, todas las constituciones llegaban era al cura para que el cura las hiciera jurar con una misa solemne. La constitución, por ejemplo, de las dos Españas, o la constitución monárquica de 1812, fueron los curas los que hicieron el juramento, y hay actas de cómo los curas reunieron a la población y los hicieron jurar a toda la población la constitución monárquica, pero luego llegaron las otras constituciones y los curas eran los que reunían a la gente en la iglesia, y por eso los curas los utilizó el vicepresidente Santander para que hicieran los famosos sermones patrióticos que, a propósito, el año pasado lo fueron editados por la Academia Colombiana de Historia en 2 tomos muy bonitos. ¿Por qué? Porque sabía el vicepresidente Santander que solamente a través de los curas que manejaban la conciencia del pueblo se podría ir catequizando, por decirlo así, sobre lo importante que era ser afectos al gobierno. Y así surgió hasta el año 1900, que cómo logró crearse la diócesis de Manizales en el año 1900, saltando yo ahí bastantes años, porque fue a través de la iglesia que la iglesia dijo, miren, ya estamos como muy independientes, muy constituidos, y generalmente cuando hay una constitución eclesiástica después sigue una constitución civil. Por eso la diócesis de Manizales es de 1900, por eso la diócesis de Ibagué es de 1900, y la diócesis de Garzón es de 1900, y los departamentos son de 1905, porque ya después viene como una consecuencia, ya hay una constitución eclesiástica, luego hagamos una constitución civil también de estos territorios.
Perdón. Muchas gracias. Muy interesante esa explicación de cómo empiezan como a coincidir de alguna manera las jurisdicciones y las consecuencias que tiene una sobre la otra. Para el siguiente punto, porque ya nos vamos acercando un poco como para el cierre de esta conversación tan amena el día de hoy, para el siguiente punto les queremos recordar a nuestra estimada audiencia que si tienen preguntas o comentarios que quieran plantearle a nuestros invitados, lo pueden hacer en el chat o en la lista de comentarios de la plataforma por donde nos estén viendo, ya sea por el Facebook Live o por YouTube. Entonces, estaremos muy atentos a sus comentarios. De hecho, ya nos ha llegado una pregunta, pero antes de dar paso a esas preguntas, quisiéramos ver, por ejemplo, ustedes dos en sus trabajos ilustran, dan cuenta de todo este proceso territorial, de este fenómeno que hemos definido como centro-occidente colombiano, pero quería preguntarles si quisieran profundizar en un ejemplo o si quisieran tocar un caso en particular, porque, por ejemplo, en el caso del padre Raúl, pues desarrolla, obviamente el protagonista es Pereira, pero alrededor de Pereira hace todo un entramado de todos estos poblaciones del Quindío, por ejemplo, que van a tener un papel y una relación muy importante con los fenómenos de poblamiento de la zona. Asimismo, lo que Alonso define como el despliegue del Estado en la montaña del Quindío, a partir justamente de la Fundación de Santa Rosa de Cabal, que estudia completamente ese caso, pero queda representado o queda dicho, digamos, lo que pasa con toda la provincia del Cauca. Entonces, te quería dar la palabra inicialmente a ti, Alonso, para que nos comentes un poco como un caso, un estudio de caso, y posteriormente el mismo tema para el padre Raúl. Un estudio de caso que ilustre un poco lo que nos cuenta el padre Raúl acerca de la relación entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica, ¿cierto? Bueno, un caso que tiene que ver pues con Pereira, pues con esta zona, es el que corresponde, porque permite saber cómo interactúan y cómo corresponden las jurisdicciones civiles y eclesiásticas en el proceso de supresión de un distrito parroquial que era una parroquia, que es el de Pindaná de los Cerrillos. Quien conoce Pereira conoce la zona de Cerritos, que uno pasa cuando va de Cartago a Pereira. Ahí había un asentamiento, un pueblo de indios que se llamaba Pindaná de los Cerrillos, era el último relicto de los quimbayas, y era un distrito parroquial de Cartago y era una parroquia. Pero en 1843, entre 1843 y 1844, debido al despoblamiento de la cabecera de ese distrito parroquial, pues se empieza a discutir la necesidad de suprimir el distrito parroquial, pero había el problema de que también era parroquia. Entonces, es muy interesante ver en los documentos toda la discusión que se da acerca de si la jurisdicción civil puede tomar la decisión de suspender el distrito parroquial sin consultar ni sin ponerse de acuerdo con la jurisdicción eclesiástica. En algún momento el gobernador Jorge Juan Hoyos Cabal dice que a él le parece que la jurisdicción civil es la que es preponderante, pero el gobierno del presidente Pedro Alcántara Herrán dice que no toma ninguna decisión sobre la supresión de este distrito parroquial si no hay una opinión favorable de la autoridad eclesiástica y exactamente del obispo de Popayán para que se tome esa decisión de manera conjunta. Es así como, tal como lo ilustra el padre Raúl en su libro, en diciembre de 1843, la autoridad eclesiástica ordena la supresión de la parroquia de Pindaná de los Cerrillos, y para el año siguiente
en junio de 1844 la autoridad civil, es decir, el gobernador del Cauca, suprime el distrito parroquial, que es la división jurídico-administrativa civil, y tanto el distrito parroquial como la parroquia son asumidas por Cartago desde la jurisdicción civil como desde la jurisdicción eclesiástica. Entonces, a mí me parece que eso ilustra muy bien cuál es el ambiente que hay en torno a esas relaciones entre el Estado y la Iglesia, que seguramente uno puede señalar como una consecuencia la ley que reseña el padre Raúl de 1845, donde de manera ya taxativa se dice que las decisiones sobre la elección o la supresión de distritos parroquiales y parroquias se debe tomar de manera conjunta entre el Estado, entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica. Por ejemplo, en uno de los documentos que se encuentra en el Archivo General de la Nación, hay uno donde el secretario del Interior, Mariano Espina Rodríguez, dice: no deben erigirse ni suprimirse distritos parroquiales sin que se erijan o suprimas parroquias. Y como para la erección o supresión de parroquias debe oírse al prelado diocesano, es decir, al obispo, lo mismo deben hacerse cuando se trata de erección o supresión de un distrito parroquial. Aquí la conclusión, pues, sobre el caso en concreto es que se suprime el distrito parroquial de Pindaná de los Cerrillos, se suprime la parroquia. Ya después, en 1848, pues el obispo de Popayán hace que Pindaná sea una especie como de viceparroquia, no sé si estará bien el término, es adjutoría, de adjutoría de la parroquia de Cartago. Es decir, esa es una categoría que mantiene hasta cierto tiempo, pero el ejemplo me parece muy ilustrativo porque, entre otras cosas, de fondo está también el interés de la República de la Nueva Granada y de la Gobernación del Cauca de evitar que decisiones como esas puedan afectar el proceso de recomposición del Camino del Quindío. Mariano Espina Rodríguez le escribe una carta al gobernador del Cauca y le dice: venga, esa decisión de suprimir el distrito parroquial y de suprimir la parroquia de Pindaná de los Cerrillos, ¿hasta qué punto afecta el proceso de reapertura del Camino del Quindío, que hemos decidido hacerlo por el ramal de Cerritos? Y Hoyos Cabal le contesta que es que justamente las exigencias que entraña que Pindaná de los Cerrillos sea un distrito parroquial hace que la gente no se quiera asentar en ese lugar. ¿Por qué? Porque son exigencias onerosas. Los ciudadanos, los habitantes están obligados a ocupar puestos que se llaman puestos consejeriles, es decir, ejercer ciertas funciones públicas sin que tengan dinero, y esa era una población supremamente pobre. Pues para 1843 habían 50 personas en el asentamiento, pues en la cabecera de ese distrito parroquial. Entonces quería como poner a consideración de ustedes este ejemplo de Pindaná de los Cerrillos para ilustrar un poco las relaciones que había entre el Estado y la Iglesia, y que están enmarcados dentro del patronato inicialmente real, que viene desde la época de la colonia y que empieza a ser objeto de un proceso de negociación entre la Iglesia y ya las autoridades de los nuevos estados que reemplazaron al Imperio Español, o sea, a las instituciones republicanas. Ahí hay una tensión también, obviamente, porque la Iglesia, de alguna manera, el padre dice que también recibía beneficios del patronato, pero ellos de alguna manera querían ser un poco más libres, porque y el padre me corregirá, uno de los aspectos del patronato ya republicano es pues que la injerencia total de las instituciones del Estado, pues de la República, en el nombramiento de los curas. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la Iglesia se veía beneficiada
pero realmente era más lo que iba en detrimento de su propia autoridad, porque, por ejemplo, los obispos eran nombrados por el Congreso y por el Poder Ejecutivo, y eran obispos, pues sí, muy preclaros, por decirlo así, muy buenos sacerdotes, pero eran obispos de filiación patriota. Entonces todos los obispos hasta 1853 que fueron nombrados de esa filiación, que habían estado pues como muy cercanos. Entonces la iglesia no tenía como mucha libertad al respecto. Mi ejemplo, para ir concluyendo, que quise tomar el mercado que fue un tema muy discutido hasta que fue zanjado en el Concordato de 1887, que fue precisamente consecuencia de la Constitución de la Regeneración 1886. Resulta que cuando ya no hay patronato eclesiástico, en el año 53, y en el año 63 hay la famosa Convención de Río Negro, la ley de tuición de culto, la desamortización de bienes de manos muertas, etcétera. Entonces, la iglesia ya se siente libre porque en cierto sentido ya no tiene que dar cuenta al poder civil, y en ese orden de ideas la iglesia empieza a organizar unos grandes concilios provinciales, que es lo que se va a llamar el primer concilio neogranadino, que fue en el año 68, y luego el segundo concilio neogranadino, que lo que quieren es reunir a los obispos, que en ese momento eran más bien pocos, de Colombia, y dictaminarse sus propias leyes porque ya no hay patronato. Entonces, como consecuencia de los concilios neogranadinos, básicamente dos, los obispos empiezan a hacer sínodos para aplicar esas determinaciones. Y uno de los sínodos de Popayán en 1872, con el obispo Carlos Bermúdez, fue precisamente un sínodo que fue un poco intransigente con respecto a las escuelas y con respecto al mercado dominical, porque estaba absolutamente prohibido por el sínodo, por el obispo de Popayán. Pero resulta que en la frontera, como era tan difícil llegar hasta allá y supervisar hasta allá la frontera, resulta que en Manizales el obispo sí había permitido que el mercado se hiciera los domingos, mientras que en Villa María tenía que hacerse los sábados, y el obispo había mandado al vicario foráneo que supervisara que en Manizales, Chinchiná y Palestina se hiciera los sábados. Resulta que los curas de Villa María y de Palestina no mandaban las notas, no mandaban los informes de estar haciendo el mercado el sábado. Y llega el momento en el que el cura de Chinchiná los delata y le escribe al obispo: mire, monseñor, en ese momento era Carlos Bermúdez y Pinzón, gran protagonista de la Guerra de las Escuelas, en los años 70, 69, 70, y entonces dice: monseñor, resulta que los curas vecinos míos hacen el mercado los sábados como lo hacen en la diócesis vecina, en el estado vecino de Antioquia, pero ellos son de la diócesis de Popayán. El cura de Palestina y el cura de Villa María no están siguiendo sus dictámenes. Entonces a nosotros, Chinchiná, denos también la posibilidad de hacer el mercado el domingo, porque ellos no lo están haciendo el sábado, sino que lo hacen el domingo. Y dicen los de Chinchiná: monseñor, es que si se hace los sábados, la gente viene, se emborracha y el domingo llega borracha a la misa, los que vienen, y los que no vienen, pues peor. Entonces, por eso empieza a atenderse toda esta situación sobre el mercado dominical. Lo vimos en Pereira también en la investigación que hice, como el cura Pineda dice se tiene que hacer el sábado, luego cambian al cura, que es un cura antioqueño, Pineda, cura caucano, y llega el cura antioqueño, Juan Nepomuceno Parra, y dice no, el domingo como lo hacemos en Medellín y en la diócesis de Medellín. Y entonces los gamonales que estaban ayudando a construir la iglesia de Pereira
dicen nosotros ayudamos y nos dejan al cura Parra porque nos deja hacer el mercado el domingo, pero nos tienen que quitar al cura Pineda. Entonces fíjense cómo esto solamente va a zanjarse hasta el concordato del 87, 1887, cuando el concordato dice hagan el mercado el domingo. No lo hagan el sábado, háganlo el domingo, damos ese permiso, pero la gente primero tiene que ir a misa, por eso las misas temprano. Primero tiene que ir a misa y luego pues haga el mercado y devuélvase para sus fincas. Muchas gracias, padre. Muy ilustrativo ambos ejemplos. Ya nos quedan unos pocos minutos y ya nos han llegado varias preguntas del público, así que vamos a proceder a responderlas. Yo creo que las dos primeras preguntas están dirigidas directamente al padre Raúl, entonces se las voy a leer para que él proceda a contestarlas. La primera dice, al profesor Raúl, ¿por qué se dice que Pereira empezó con una misa? ¿Es cierto que el fundador fue un cura? Y la segunda pregunta dice, la firma de tuición de cultos por parte del obispo de Popayán, Pedro Antonio Torres, fue el desencadenante de la expulsión del cura de Santa Rosa, José Ramón Durán de Cáceres. Esas dos gracias, Sebastián. El profesor Sebastián, que nos está haciendo el monitoreo de esta tarde, ha escrito un libro también sobre este tema y yo he escrito un libro sobre este tema y coincidimos absolutamente. La fundación de Pereira no se debe decir que fue el 30 de agosto. Hoy lo decimos y lo celebramos y está bien celebrarlo. Llegamos a esa conclusión. Está bien celebrar el 30 de agosto de 1863. Pero llegamos a la conclusión, cada uno por vías distintas, de que esto ha sido un proceso. El profesor Sebastián lo llama conformación, yo lo llamo fundación diacrónica. ¿Esto qué es? Que desde el año 1857 había unas familias que se iban reuniendo en la antigua Cartago y eran unas familias campesinas y ganaderas un poquito que iban construyendo comunidad, pero tuvieron la suerte de que en ese 1857 empezara a asistir un cura viejito, que era un cura que no era ni siquiera vicario parroquial en Cartago, sino un cura ya viejo que había luchado y peleado en la Guerra Magna de 1819 en los llanos de Apore del Casanare, y era Remigio Antonio Cañarte. Y ese cura ya cansado, viejo, que quería un poquito de clima más benévolo, pidió permiso al obispo para que lo dejara subir hasta allá. En ese momento era obispo el mismo Pedro Antonio Torres. Y entonces Pedro Antonio Torres le da permiso y está en la investigación que yo hice, ahí está la licencia de altar portátil, y empieza a celebrar la misa y alrededor de la misa empieza a reunirse la gente. Y ya luego esta misma gente empieza a pedir alcalde, empieza a pedir autoridades, empieza que quiere ser parroquia, y el cura ya tenía ya una capillita que había hecho el padre Fulgencio del Castillo, que por ahí Alonso lo nombró hace rato, pero yo no lo nombré porque entre tantas cosas. Pero Fulgencio del Castillo era párroco de Condina, que hoy en día Condina es desaparecida, y desde Condina atendía Villarrobledo, en ese momento Cartago Viejo, y él ya tenía capillita en Cartago Viejo. Entonces realmente, si nosotros somos exactos en la historia, Pereira no empezó con una misa, sino que la misa del 30 de agosto fue la bendición de la segunda iglesita después de la rehabilitación desde 1857 a 1863. Son 6 años de congregación, son 6 años de celebrar misas, son 6 años de bautismos, y los bautismos quedaron en la parroquia de Condina, que se llamaba Nuestra Señora de Chiquinquirá de Condina, y después quedaron en Boquía. Bueno, entonces eso para responder a la primera. Y la segunda, sí, efectivamente, por no querer firmar la ley de tuición de cultos que había mandado el obispo Pedro Antonio Torres firmar a todos los curas, fue que el padre Durán de Cáceres, Ramón Durán de Cáceres, tuvo que salir de Santa Rosa. También en la investigación que hice hablo de eso y cómo la firma del tratado entre el obispo y el presidente Tomás Cipriano de Mosquera permitió la constitución de Pereira, la creación, digamos, de la viceparroquia de Pereira, porque Pereira como parroquia solo sería en 1870. Pero, por ejemplo, Santa Rosa de Cabal quedó sin cura, quedó en entredicho canónico, y durante al menos 6 meses, porque el Papa Pío IX
le escribió una encíclica dirigida exactamente al obispo, diciéndole: usted no cumple la ley de la iglesia, tiene que retractarse de la ley de tuición de cultos y sus curas tienen que retractarse. Ustedes no pueden jurar la Constitución de Río Negro. Ustedes no pueden jurar la ley de tuición de cultos. Le llamó la atención el mismísimo Papa Pío IX y el obispo de Popayán, y todos los curas de la antigua diócesis de Popayán tuvieron que firmar, y están esos documentos también en el archivo, de firmar el desistimiento de la Constitución de Río Negro, que era realmente muy liberal, porque acuérdense que ratificó la ley de matrimonio civil, que fue uno de los dolores de cabeza de la iglesia en ese momento, ley que había sido firmada en 1853 y que permitió también la introducción del protestantismo, que ya había llegado desde el año 1856 a través de este pastor Henry Barrington Pratt. Entonces, era una constitución realmente escandalosa desde el punto de vista católico, y por eso el Papa tuvo que intervenir. Perfecto, muchas gracias, padre. No, si Alonso de pronto quiere pues también participar, pero igual aquí tenemos una pregunta que yo creo que puede ser atendida por los dos. Dice así: uno de los temas que trabajo son los procesos de colonización promovida por los estados y la construcción de colonias penales en baldíos. ¿Qué aportes o investigaciones hay en esa línea? Bueno, pues la investigación que yo hice sobre el poblamiento de la montaña del Quindío y la Fundación de Santa Rosa de Cabal, pues da cuenta de eso, ¿cierto? Da cuenta de eso en este sentido. Una forma de que el nuevo Estado republicano se consolidara en el territorio, en la periferia territorial, que eran justamente estas fronteras internas, como era la montaña del Quindío, era a través de una cosa que se puede definir como la penetración material, a través de una serie de obras de infraestructura que permitían comunicar regiones que estaban aisladas justamente por esas grandes bolsas de terrenos pues inexplorados, supuestamente sometidos pues a la soledad. Y en el desarrollo de esa penetración material, en la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán, se decide hacer un proceso de reapertura del camino del Quindío, el que comunica a Cartago con Ibagué. Y para poder propiciar que eso fuera posible, pues el gobierno nacional y la provincia del Cauca, en el tramo que le corresponde al Cauca, que es entre Cartago y la cima de la cordillera central, y la provincia de Mariquita, en lo que tiene que ver el tramo entre la cima de la cordillera occidental e Ibagué, y luego Mariquita, pues lo que tienen que hacer es encargarse de garantizar el mantenimiento del camino a través de el poblamiento de la montaña del Quindío. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen con una política de baldíos, de entrega de baldíos, porque el Cauca tenía una gran cantidad de baldíos, y el establecimiento de unas poblaciones. En el caso de la jurisdicción de la provincia del Cauca, la población que se pretendía fundar, pues es la que finalmente termina siendo Salento, la actual Salento, pero que tuvo una primera etapa en Boquía, que fue donde se asentó el tercer distrito, el presidio del tercer distrito de Panamá. Un presidio no era un establecimiento carcelario, sino una pena, una condena, o sea, la consecuencia el castigo que se le imponía a unas personas que incurrían en ciertos hechos penales que estaban listados en el Código Penal de la época. Y ese presidio que estaba en Panamá lo mandan para Boquía para que esos presidiarios, cuya pena es justamente participar en las obras públicas, no trabajos forzados, pero no tienen el carácter de trabajos forzados, pero sí es trabajar en la vía todos los días con jornadas de 10 horas, pues se establece en Boquía, y es alrededor de ese presidio donde se empieza a generar un asentamiento que es Boquía, que luego será Salento. Por esa razón, uno tendría que decir que la política de penetración material de la República de la Nueva Granada
y la provincia del Cauca y la provincia de Mariquita con lo que es la población de Velasquina, Valesquina o Velasquina, es una especie de intervención muy importante que puede denominarse incluso colonización estatal, porque es la que origina, causa el primer poblamiento de la montaña del Quindío. Y de esta manera, entonces, con esa investigación, yo lo que hago es simplemente ratificar, comprobar la afirmación de la profesora Olga Cadena Corrales, en el sentido que justamente decía que el primer poblamiento de la montaña del Quindío alrededor del presidio fue una colonización estatal. Perfecto. Perfecto. Estábamos acá leyendo, ya hemos atendido las preguntas del público. Le queremos agradecer especialmente a todas las personas que se conectaron. Recordarles que este conversatorio, al igual que todos los de los miércoles con la historia, queda colgado en la página del canal oficial de YouTube de la Asociación Colombiana de Historiadores. Ya tenemos pues por temas de tiempo que ir cerrando. Llevamos 1 hora y 25 minutos de esta participación. Sin lugar a dudas quedarán muchas cosas por decir, muchas más temáticas por presentar. Justamente lo último con lo que queríamos cerrar era decirles que esta es una agenda abierta a la investigación, que se puede continuar avanzando en estos nuevos ejes de investigación, que sin lugar a dudas los archivos que van apareciendo permiten plantearnos nuevas preguntas e interrogantes. Así que esperamos que esto motive a las nuevas generaciones y a los investigadores, investigadoras en historia y los interesados a que puedan consultar la obra del profesor Alonso, del padre Raúl Ortiz, para que complementen estas investigaciones que se pueden dar desde la esfera de lo político, de lo cultural, de los estudios del territorio. Sin más, acá decimos, el padre nos dice que puede dejar, digamos, el contacto en su nombre. Está el correo electrónico para quienes quieran escribirle por si hay alguna consulta. Asimismo lo pueden hacer por los canales institucionales de la asociación. Le agradecemos también mucho a Marcela Cadavid, que nos colaboró en esta transmisión. El correo del profesor Alonso también nos lo comparte, dice Alonso Molina Corrales, todo seguido, @utp.edu.co. Y con esto concluimos. Les agradecemos muy especialmente a nuestros invitados, profesor Alonso, padre Raúl, muchísimas gracias y esperemos que nos volvamos a ver muy pronto en este espacio. Gracias a todos. Muchas gracias. Ojalá sí. Gracias. Y que nos veamos, así sea por este medio, no más, padre. Así es. Oiga, así es. Hasta luego. Esperar entonces, al Congreso del próximo. Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.